Este curso audiovisual tiene su origen en la cátedra anual, dividida en 2 cursos, Pensamiento Político Argentino 1 y Pensamiento Político Argentino 2, que se ha dictado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo entre los años 2003 a 2010. En este audiovisual vamos a tratar temas referidos a la segunda parte del pensamiento político argentino, que abarca el periodo de 1930 hasta la caída de la Rúa. Los temas centrales serán el irigoyenismo y su caída y la incorporación de la Argentina al siglo XX, transformándose en industrial y moderna, presentando como fenómeno político principal la nueva clase trabajadora producto de las migraciones internas y su resultante directa, el peronismo. Una cátedra sin tradición y una asignatura sin bibliografía. Las palabras de este título fueron escritas por Ricardo Rojas al momento de hacerse cargo de la Cátedra de Literatura Argentina. Han pasado aproximadamente 100 años y en la Universidad Argentina muchos profesores, queriendo dictar materias relacionadas con nuestra realidad, podrían decir más o menos lo mismo. O por lo menos encontrarían la necesidad de refundar dichas cátedras. Tal ha sido el avasallamiento salvaje que ha sufrido la comprensión de lo nuestro, particularmente en el último cuarto de siglo. Si la colonización cultural es el género, la colonización pedagógica es la especie. Decía Hans Morgenthau, el imperialismo cultural es la más sutil y, en caso de llegar a triunfar por sí sola, la más exitosa de las políticas imperialistas. No pretende la conquista de un territorio o el control de la vida económica, sino el control de las mentes de los hombres como herramienta para la modificación de las relaciones de poder entre dos naciones. Sabido es que existe una biblioteca de la sumisión, que es la que ha tenido un gran éxito editorial en los últimos tiempos. Pero aquellos que hemos laborado los meandros a veces insoportables de nuestras pertinaces crisis, hemos retemplado nuestro ánimo con la biblioteca de la resistencia cultural, que no goza de tan buena prensa, pero suele ser la de la esperanza. Esta resistencia frente al pensamiento impuesto, exógeno por cierto, siempre genera adhesiones, que en el curso de su desarrollo pueden transformarse en respuestas exitosas. Decía Jorge Abelardo Ramos, las ideas, en cierto grado de su desarrollo, truecan en fuerza material. El solo conocimiento de que una suerte de dominación cultural es la que permite que se imponga la lógica perversa del empobrecimiento de nuestros pueblos, la marginalidad y la exclusión, como así también la devastación de la tierra, el agua y el aire, que pone en tela de juicio el ambiente que las generaciones futuras nos han prestado. Es de por sí un buen punto de partida. Pero es la exigencia de la hora, en momentos en que los vientos parecen haber cambiado, que nos propongamos no solamente arrojar al canasto de lo inservible los viejos grilletes mentales que provocaron el actual presente, sino que, en conjunto, descubramos los nuevos caminos que saquen a nuestros pueblos del lío en que estamos metidos, que no son otros que el de retomar a donde habíamos dejado. La deuda pendiente la tenemos los hombres y las mujeres de hoy, con las mujeres y los hombres de ayer, que pugnaron por la independencia de las tierras de la América Morena, entre otras cosas por ser morena. La misma que, como decía el poeta, tiene sangre indígena, aún reza a Jesucristo y lo hace en español. Las nuevas generaciones tienen frente a sí la trampa que le tienden las especies que surgen del género dominación o colonización cultural. Hemos citado entre ellas la colonización pedagógica, que se expresa también en la Universidad Argentina. Presa, hora del pensamiento único, hora de un progresismo insustancial, pero solo ocasionalmente producto de la elaboración propia tendiente a un pensamiento genuino. Cuando comenzamos la Cátedra de Pensamiento Político Argentino en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo, tuvimos la misma sensación que Ricardo Rojas en la literatura. Un siglo no es nada, diría el tango. A veces la trampa la tienden los partidos políticos, siendo el anzuelo la participación. Sin embargo, la partidocracia burocrática punteril en la Argentina se nutre de las ideas, los autores y los paradigmas propiciados por las internacionales políticas, sean estas la socialdemocracia o la democracia cristiana en sus diversas variantes. Al mismo tiempo, las fundaciones dependientes de aquellas proveen a nuestras dirigencias de la agenda política y de los autores que ofrecen las soluciones de la agenda que ya han planteado. De este cóctel sí beben las hormigas, parafraseando al indio Solari. Y así nos fue. En suma, y sin la pretensión de ser programa, decimos que la colonización pedagógica deberá ser combatida en el mundo universitario, a través de la pluralidad de ideas, anteponiendo el disenso al consenso,
nos eriza la piel el consenso. Siempre viene impuesto desde arriba, y el objetivo será la producción científica e intelectual que sirva al pueblo argentino y latinoamericano en un proyecto de emancipación, criatura esta que nunca termina de nacer. Es menester recordar que es la sociedad la que con su esfuerzo mantiene su funcionamiento, y entonces sí la participación de intelectuales autónomos, libres, no operadores políticos, que con dignidad nacional y con sensibilidad social, en conjunto, salgamos a saldar las deudas pendientes, diseñando la bibliografía ausente. Tanto la primera parte de esta cátedra, que ya se ha presentado en un audiovisual anteriormente, como esta segunda parte de Pensamiento Político Argentino, se ha dicho, tiene una fuerte orientación latinoamericana. En su origen fue la unidad. Los encuentros y desencuentros en la América de color, posterior al periodo independentista, conllevaron su fraccionamiento o balcanización. Estas tendencias centrífugas explican en gran medida los sinsabores de los pequeños países resultantes de este conflicto, de tal manera que no es posible comprender sus íntimos fracasos y sus circunstanciales éxitos si no es en el marco de la región en general. Se estudian en forma razonada los principales episodios, fenómenos políticos, autores y ensayistas que han tenido como objetivo los Estados Unidos de Latinoamérica, que es, sin lugar a duda, la consigna central de todos los habitantes, desde el río Bravo hasta Ushuaia, con el objeto de que, en el marco de la primacía del demos, se imponga la autonomía cultural y una sociedad más justa. Tales conceptos han sido defendidos por el docente a cargo de la cátedra, Dr. Mauro Aguirre, en el primer Congreso Iberoamericano de Revisionismo Histórico, convocado por el Instituto Argentino e Iberoamericano de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, y que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2013, como queda claro en la exposición que el mencionado docente formuló en aquella oportunidad. Sintéticamente es así, Puigros dice, feudalismo en España, feudalismo en América Latina, tenemos que edificar el socialismo para resolver los problemas implanteados y saltar etapas. El otro le dice, no, lo que hubo es capitalismo, porque lo que estaba desarrollándose en todo el mundo era el capitalismo. América Latina fue colonizada por un sistema capitalista en expansión. Y el otro le dice, pero ¿no ves lo que pasa en América Latina? Y Ramos termina terciando en esto y dice, ¿qué hubo? ¿Capitalismo, feudalismo o qué? Bueno, yo me quedo con el o qué. Porque en realidad, en el sistema mercantil mundial en expansión, que era la matriz económico, social y cultural que iban a ser el sistema capitalista, se aplica también la ley del desarrollo desigual y combinado. Y mientras acá habían burguesías comerciales ligadas al principio de la División Internacional del Trabajo, estas burguesías comerciales, portuarias, porteñas, que estaban ligadas a esta División Internacional del Trabajo, podían tener en su seno mano de obra esclavista, como había en plantaciones azucareras, mano de obra servil, como había, para no ir más lejos, en Mendoza, de donde soy oriundo, mano de obra servil por aquello de las encomiendas. Entonces los indios encomendados o los lugareños encomendados al señor, aquel que prestaba servicios a la corona, transformaba a aquel señor en rico y al encomendado en mano de obra servil. Entonces había relaciones de servilismo también. Pero también es cierto, y lo señala Alberto Gago, un hombre nacido en San Juan de la Frontera, que da clase en la misma facultad que yo, y en un libro muy interesante que se llama Acumulación, Poder y Conflictividad, enseña que ya hacia 1650 en adelante había muchos trabajadores en condición de asalariado en Cuyo y en la provincia de Mendoza, que iba pasando lentamente de una economía de subsistencia, luego de una economía de subsistencia y extractiva, de extracción de minerales y metales, a una economía que se complementaba con una zona de tránsito, de engorde de ganado, de comercio con Chile y de contrabando con Chile. Por ahí hay algunos reclamos del cabildo de don Pedro Godoy que pedían 25.000 vacas. Entonces, como ya eran muchas vacas y había que pagar algún impuesto, había comercio y contrabando. Y después llega San Martín para armar el ejército de los Andes. Entonces esa
provincia cuyana, impactada por esos 5.000 hombres que van a cruzar luego entre tropa, logística, etcétera, etcétera, que van a cruzar la cordillera de los Andes, en una provincia que no superaría jamás los 15.000 habitantes, imagínense los que eran 5.000 personas que había que alimentar, vestir, etcétera, etcétera, transformó esa economía en una economía industrial. Luego el proceso es frustrado por los Rivadavias y compañía, que persiguieron no solamente San Martín, sino lo que había fundado San Martín. Viene el papel. Entonces, en síntesis, tenía la síntesis a mano, en síntesis, lo que ha ocurrido en la América Latina es que un capitalismo burgués comercial dependiente de la División Internacional de Trabajo generó clases dominantes rodeando los puertos y alrededor de los puertos creó estados-países, no estados nacionales. El deber de todo latinoamericano hoy es pensar en el futuro Estado Nacional latinoamericano, donde deberemos ir confluyendo necesariamente en organizaciones supraestatales, subnacionales, porque la forma de pagar las tareas pendientes de 200 años no realizadas por aquel capitalismo dependiente, como ferrocarril, ingreso a la ciencia y la tecnología, la universidad, el transporte, como señala Marcelo Gullo, el transporte en ferrocarril, acá transportamos en cucharita, etcétera, etcétera, son todas tareas más fáciles de resolver si hemos conquistado la unidad latinoamericana. Y previo a eso, reposesión del pasado histórico, conciencia histórica, fundadora de la conciencia nacional y un instrumento que lo sugiero fervientemente, que lo practiqué toda la vida, que es la actividad política, único instrumento válido para la liberación nacional y social de la patria grande. Nada más y muchísimas gracias. Hemos señalado como los movimientos más importantes del siglo XX en la República Argentina al irigoyenismo y al peronismo. Es necesario explicar entonces cuáles son las razones que nos hacen pensar en que aquel movimiento, la Unión Cívica Radical, como la denominaba invariablemente su jefe, haya cobrado tanta importancia histórica. Por un lado, su composición social explica en gran medida su progresividad histórica, y por otro, las fuerzas más reaccionarias de la Argentina, coaligadas en medios de comunicación, cátedras universitarias y partidos políticos, ponen de relieve la enorme incomodidad que debían soportar con la presencia del peludo y la chusma en el centro de la escena política argentina, y la ferocidad clasista y racista con que atacaron tanto al jefe político como a sus seguidores. Tal como lo decía el doctor Hipólito Yrigoyen en el relato de Manuel Gálvez, Vida de Hipólito Yrigoyen, ¿qué es la Unión Cívica Radical? No un partido, sino un movimiento, una unión realizada para fines generales y comunes, de modo que en ella las creencias diversas no solo caben, sino que le dan su verdadera significación. No tiene ideas concretas ni programa, no debe tenerlos, es su pensamiento puramente genérico e institucional. Por esto, Hipólito Yrigoyen, durante 43 años, hasta el día de su muerte, no dirá nunca, ni por distracción, el Partido Radical. Él dice siempre, todos los días, 1000 veces por día, durante 43 años, la Unión Cívica Radical, porque a su juicio no es un partido, sino un movimiento que se confunde con la nación misma. Si el régimen expresaba la élite de las clases pudientes y portuarias, o sea, aquellos que nacen muertos a la vida moral y del espíritu, en palabras del peludo, el irigoyenismo es incomprensible sin sus antecedentes vinculados al federalismo, al Partido Autonomista Nacional, hasta por cuestiones familiares más allá de los integrantes de la Unión Cívica Radical, y a la incorporación de la inmigración a los circuitos de la actividad política. La causa socialmente estaba compuesta por un mundo impreciso, integrado por marginalizados, las peonadas de estancia, los jornaleros criollos de las chacras, el proletariado andrajoso de provincias, con sus múltiples oficios y artesanías, y los pequeños productores de cultivos no exportables. Una especie de herencia silenciosa de la vieja sociedad criolla, que antaño había sido federal y que la industrialización de décadas posteriores los hará protagonistas.
De ahí que en el radicalismo se sintieran interpretados, desde los ganaderos menores vinculados al mercado interno, hasta los peones despojados de todo derecho, los hijos de extranjeros y los criollos nativos, la pequeña burguesía urbana que buscaba un lugar bajo el sol, y los universitarios sin porvenir en una universidad gobernada por camarizas exclusivas, los obreros que no se sentían atraídos por la prédica del Partido Socialista porteño, los olvidados trabajadores del noreste, del norte, del centro y de Cuyo. Esa heterogeneidad encontraba su reflejo en la personalidad del caudillo. Es sencillo observar por qué el veterano líder sentía que la unión cívica radical se confundía con la nación misma. También se puede comprender por qué aquella vieja comunidad hispanoamericana preindependentista podía expresarse a través de esta figura misteriosa, que era capaz de expresar sus simpatías hacia el Paraguay mártir, hacia el Uruguay o Chile en su caso, y en general hacia toda Latinoamérica. Todo ello puesto de manifiesto a través de su política práctica. Ferrocarril estatal hacia Chile, condonación de deudas al Paraguay devastado, convocatoria a un congreso de países neutrales hacia la Primera Guerra Mundial, saludo a la bandera dominicana en la isla ocupada por los Estados Unidos. Y para los universitarios, la reforma universitaria de 1918, que habían expresado en su manifiesto liminar. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Las resonancias del corazón irigoyenista llegaron muy lejos en América Latina. Se expresaron a través del APRA en Perú y hasta en Arévalo en Guatemala. Lo cierto es que aquel hombre que no gustaba de hablar en público y que usaba los plurales, quizá para profundizar el misterio que emanaba e imantaba desde su persona, fue presidente de los argentinos por 2 veces, entre 1916 y 1922 y luego entre 1928 y 1930, debido al voto universal, secreto y obligatorio, arrancado al régimen, que era quien justificaba su existencia. Fue en la primera mitad del siglo el más odiado y el más querido, ratificando aquella sentencia que dice que un hombre es tan grande como la ola que ruge debajo de él. La oligarquía desalojada del poder político por aquel sorprendente movimiento conspiró contra él desde el mismo momento en que iba a ser elegido por primera vez presidente en el mismísimo colegio electoral. La elección indirecta, establecida por la Constitución de aquel entonces, 1916, le dio una esperanza hasta último momento a los partidócratas del régimen que el caudillo que convocaba a la revolución o a la abstención según el caso, siempre y cuando las elecciones no fuesen limpias, ingresase triunfante a la Casa Rosada. Se expresaron a través de los partidos políticos, de la cátedra universitaria, de los periódicos tradicionales y de los pasquines de circunstancia. En síntesis, los ganaderos invernadores, la burguesía comercial importadora, las empresas de capital imperialista y los bancos extranjeros que formaban una rosca llamada oligarquía, asistidos por una superestructura cultural que se ramificaba hacia la universidad oligárquica, la justicia de los tribunales adictos y los grandes diarios librecambistas como La Nación y La Prensa. Cuando decimos pasquines, nos referimos, por ejemplo, a la fronda, sostenida, como no podía ser de otra manera, por socios del Jockey Club. Algunos de ellos, herederos de otro pasquín de triste vida y de peor muerte, como fue la Nueva República. Estos sectores hacían las veces de mentores del nacionalismo y abrevaban frecuentemente en autores tan argentinos como Charles Maurras, fundador de l'Action Française, que, como es evidente, de dudoso criollismo. Un profundo racismo y desprecio por lo propio animaba a aquellos literatos que descargaban su odio de raza y de clase sobre el nuevo caudillo de las masas argentinas. Decían de Irigoyen, haciendo una reflexión sobre la opinión del dictador Primo de Rivera sobre don Hipólito, hombre de altas cualidades políticas, fácil captador por su carácter, de las virtudes y respetos de los argentinos, representa para la España siempre una figura racial de primera magnitud. Decía la fronda, figura racial, de acuerdo, pero ¿de qué raza?
El propio interesado quizá lo ignore. Un frío glacial les recorría la espalda cuando veían la fluida relación que establecía el caudillo con la chusma que venía a saludarlo, y motivaba la burla mordaz de un título del Pasquín, abrazando a los negritos. Les repugnaba que el presidente abrazase a los negritos, y más si era centroamericano. Esta Argentina bien acaudalada, opulenta, clasista, racista, nacionalista, paradójicamente antinacional, elitista, no ahorró epítetos ante el líder popular invencible. Había que dar un golpe de Estado. Siguiendo ese hilo conductor, hemos seleccionado un texto de Abelardo Ramos, extraído de su obra Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, que en el capítulo referido a la restauración oligárquica contextualiza la caída del gobierno de Hipólito Yrigoyen de la siguiente manera. Yo soy del 30, cuando Yrigoyen lo derrocaron. Yo soy del 30, cuando a Carlitos se lo llevaron, cuando Corrientes me la ensancharon, cuando la vida me hizo sentir. Yo soy del tiempo que me enseñaron las madrugadas lo que sufrir, y desde entonces tuve de amigos a Homero Manzi y dice Polín, y así he vivido sin claudicar, a veces bien y a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Habían concluido para siempre los años locos, el desenfadado frenesí de la posguerra, con su sed de olvido y su cinismo burgués. La alegre década se hundía ahora en las fauces abiertas de la crisis más aguda en toda la historia del capitalismo. En su gran torrente, la crisis arrastrará detrás de sí la dictadura de Primo de Rivera en España, el gobierno de Hernando Siles en Bolivia, la dictadura de Leguía en el Perú, el gobierno de Washington Luis en Brasil, el régimen del general Ibáñez en Chile. Surge en la República Dominicana el poder de Trujillo, y en las calles de Berlín desfilan las milicias nazis. Gandhi levanta en la India la bandera de la resistencia pasiva y es enviado a la cárcel. Gabriel Terra asume la dictadura en el Uruguay democrático. En la deliciosa Austria brota la espuma fascista. El papado firma con Mussolini el Tratado de Letrán. Se restablece el Estado del Vaticano, desaparecido al fundarse la Unidad de Italia en 1870. El Duce organiza el Gran Consejo y la península se convierte en un Estado corporativo. Con un suspiro de nostalgia, los europeos y sudamericanos ricos evocan aquella época desaparecida donde se podían atravesar las fronteras sin pasaporte. En la opulenta Argentina, en el sur de América Latina, el gobierno de Yrigoyen es un anacronismo. Cuando la mano bien se apretaba, cuando eran pocos los que fallaban, yo soy del tiempo que me enseñaron Muñoz y Alipi lo que es vivir, y desde entonces tuve con ellos a Homero Manzi y dice Polín, y así he vivido sin claudicar, a veces bien y a veces mal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Yo soy un cacho de Buenos Aires, hecho a cortada y diagonal. Corrían los primeros días de septiembre, más exactamente el 6 de septiembre del 30, cuando un golpe de Estado terminaba con la ilusión de millones de argentinos
y entronizaba en el poder a un grupo que de tales solo tenía el documento. Sus intereses coincidían con los de la extranjería, su espíritu flotaba en otras tierras, y esa flotación era sostenida económicamente por el trabajo de los desilusionados de ese día. En el caso de que leyesen algo, el autor habitualmente era europeo. Marcamos con exactitud el 6 de septiembre, porque el 7 podrían ocurrir ciertas cosas que los golpistas no querían que ocurriesen. Elecciones a senador en San Juan y Mendoza, que aumentarían el número de legisladores en esa Cámara favorables al presidente. Irigoyen nunca tuvo Senado, escribió años después Arturo Jauretche. Por primera vez iba a tener mayoría en el Senado en 1930, entrando los senadores de San Juan y Mendoza para sancionar la ley del petróleo. La elección era el 7 de septiembre. La revolución fue el 6. Creo que las fechas lo están diciendo todo. La fiebre del petróleo recorría el mundo. Los automóviles demandaban petróleo, los aviones también, las locomotoras también. Las flotas mercantes dejaban el carbón y consumían petróleo. Mosconi recorría América Latina contando cómo se podía defender la soberanía nacional constituyendo empresas estatales. Una rara avis, solo vista en la Unión Soviética. A Mosconi ya lo tenían en la mira los ejecutivos de la Standard Oil, la empresa fundada por John Rockefeller, el iniciador de la dinastía y motor de la doctrina Monroe. También los de la anglo-holandesa Royal Dutch, que una década atrás había tomado el control del petróleo en México. Rockefeller pudo estandarizar el oil, pero la Argentina, siempre imprevisible, no iba a adoptar la forma de ningún tipo de estándar. El golpe tenía pies de barro. El 3 de julio de 1933 moría el viejo caudillo Hipólito Yrigoyen. Según nos cuenta Gálvez, ahora parte el formidable cortejo. Se avanza sin excesiva lentitud hasta que son rotos los cables policiales. 4 horas tarda el cortejo en llegar a la Recoleta. Conmueve el relato. Alguien grita, él salvó la patria. Otros exclaman, fue el creador de nuestra democracia. Y allá va la gigantesca columna, formada por 200.000 seres humanos y contemplada por 500.000 que tomó parte activa en el duelo. Pero no es una sola columna, sino varias. Cada provincia está allí representada, enormes letreros partidarios. Pasa una sección formada por varios millares de mujeres que dan vítores a Yrigoyen y exclaman frases de afecto. Y un avión arroja flores desde el cielo. Todo esto era cierto. El problema era que se había transformado en pasado. Se había iniciado la década infame, que por ponerle fecha cierta, terminaría el 4 de junio de 1943. Acabamos de utilizar el término década infame, que identifica clara y dolorosamente un periodo de la historia argentina. Su autor, José Luis Torres. Este combativo político y escritor tucumano, de origen humilde, nacido en el primer año del siglo XX, había tenido la agudeza de percibir el imperio de la infamia en la Argentina. Fue autor de Algunas maneras de vender la patria, 1940, A las Fuerzas Armadas de la República, 1941, Carta del general Juan Bautista Molina a la Alianza de la Juventud Nacionalista, del mismo año, La Nación debe ser salvada, manifiesto dirigido al presidente Castillo, 1941, Los Perduelis, 1943, La década infame, 1945, La patria y su destino, 1947, 6 años después, 1949. Nos acechan desde Bolivia, 1952. La oligarquía maléfica, 1953, entre otros títulos. En sus luchas en el norte del país, conoció a uno de los mentores del movimiento nacionalista revolucionario en Bolivia. Agitador de rebeldías, como gustaba llamarse a sí mismo, también fue funcionario en un gobierno puntano.
Terminó en Buenos Aires, puesto que quería cortar la cabeza de la hidra allí donde ella se encontrase. En esa década oscura conoció, entre otros, a los hombres de Forja, y aún por el momento, desconocido coronel, Juan Domingo Perón. Su agudeza y su certeza se volvieron a poner de manifiesto después del 55. La revolución libertadora sería rebautizada por él, la fusiladora. Sin las denuncias de José Luis Torres y las de, entre otros, los militantes de Forja, no se puede entender el nacimiento del peronismo, que recibía la tradición del nacionalismo democrático que impregnaría su conducta en el plano interno y en el plano internacional. El hispanoamericanismo antiimperialista situado, según una clara definición de Alberto Buela, que sostiene el periodista rebelde en toda su obra, José Luis Torres, está en las bases mismas del nacionalismo económico y la tercera posición latinoamericanista de aquel coronel que luego sería presidente de los argentinos. Hemos mencionado a los militantes de Forja, insoslayable en este caso la figura del doctor Arturo Jauretche, así como la de Raúl Scalabrini Ortiz. Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina, fue un equipo de un altísimo nivel en la comprensión de los males más profundos del país y colaboraron también en pasar la posta del movimiento nacional en disolución, el irigoyenismo, al nuevo movimiento nacional naciente, el peronismo. Independientemente de la actuación de estos aguerridos militantes en la acción cotidiana en el mundo universitario y sindical, se expresaron con profundidad en el descubrimiento de los dolores de los argentinos en la entraña misma de sus conflictos. Los cuadernos, que eran los ensayos políticos que son parte de la indagación que han dejado como herencia a los argentinos, son por lo menos 13, los siguientes. Política británica en el Río de la Plata, las dos políticas, la visible y la invisible, de Raúl Scalabrini Ortiz. El pensamiento escrito de Irigoyen, Gabriel del Mazo. La coordinación de los transportes, Amable Gutiérrez Díez. Petróleo e imperialismo, Scalabrini Ortiz y Luis de Lepiane. El problema de la electricidad, Jorge del Río. Historia del ferrocarril central de Córdoba, Scalabrini Ortiz. Historia del primer empréstito argentino, Scalabrini Ortiz. Conducta argentina ante la crisis de Europa, de Lepiane. A los pueblos de la República y de América, manifiesto de 1939, seguido de documentos fundadores. El escándalo de la electricidad y la investigación de la Cámara de Diputados, Jorge del Río. El estalinismo gobernaba al Partido Comunista Argentino. Un socialismo insustancial y europeizante lo hacía en el Partido Socialista en la Casa del Pueblo. La Casa Radical era comprada con dinero de la Compañía de Electricidad y la gobernaba el alvearismo regiminoso y pactista. En la Casa de Gobierno mandaba Agustín P. Justo, con su liberalismo anglófilo, y Julito Argentino Roca se ganaría la condena eterna de los argentinos firmando un tratado ignominioso, conocido como el Tratado Roca-Ranciman. Estos criollos rebeldes, insatisfechos, surgidos algunos de las filas radicales y otros de distintas luchas, en medio de la Argentina bien pensante, estaban solos. La indiferencia de los grandes medios de comunicación y la cátedra universitaria ni siquiera les respondían, los ignoraban. Tan solos como habían quedado las masas radicales. Pero nunca es más oscuro que 5 minutos antes del amanecer. Días después de la muerte del inspirador forjista, el 25 de mayo de 1974, Jorge Abelardo Ramos, autor de Historia de la Nación Latinoamericana y de Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, que es bibliografía básica para estudiar esta materia, escribía cosas como estas. Cuando al día de su muerte supe por la prensa y algunos oradores que Jauretche había sido escritor, comprendí cuán rápidamente la posteridad inmediata deforma la historia antes de escribirla. En realidad,
El publicista ocultó al pensador, el hombre de letras al político, el fosforescente ingenio a la sustancia de su genio. La gente que lo conoció por la televisión atribuyó proyectivamente a Jauretche su propia frivolidad. Recordemos la crónica de la prensa al morir Irigoyen. Ayer falleció en esta capital don Hipólito Yrigoyen, que fuera comisario de Valvanera y 2 veces presidente de la República. Si Yrigoyen era un comisario retirado, Bonaparte podría haber sido un turista que redactó el Código Civil y Perón el reconocido autor de media docena de libros, entre otros La Comunidad Organizada. Cuando las obras de Jauretche circulen por los colegios nacionales y universidades con la misma profundidad con que hoy circulan obligatoriamente tantos ladrillos encuadernados, podrá decirse que el reflejo intelectual de las patriadas y los ideales nacionales ha entrado por fin en la formación de las nuevas generaciones argentinas. Por eso no puedo decirle adiós a Jauretche. Lo tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. La nueva Argentina. Hacia 1940, según Alejandro Bunge, estaba naciendo una nueva Argentina. Sin embargo, un dato saliente que condiciona no solamente el análisis, sino la vida posterior de los argentinos, es que la vieja Argentina no terminaba de morir. La partera de este alumbramiento había sido la crisis internacional, que entre otras cosas había provocado la Segunda Guerra Mundial, que no era más que la continuación de la Primera, con un armisticio intermedio. La cerrazón de las economías de los estados potencias, con sistemas proteccionistas, de tal modo que el libre cambio aparecía como una práctica del pasado, y al mismo tiempo la reconversión de algunas de esas economías en economías de guerra. La Argentina incluso, a partir de sus clases dominantes, se volvía proteccionista y derivaba porciones de su renta a la producción industrial. El actualmente denominado modelo primario agroexportador tomaba importantes sesgos industrialistas. Empezaba a acompañarlo una incipiente marina mercante, un llamativo proceso de sustitución de importaciones y, como lógica consecuencia, una novel, inexperta y desprejuiciada nueva clase trabajadora. Morocha, aindiada, sin otros compromisos que el de la memoria colectiva de sus terruños y la necesidad de salir de su postergación, migrando del campo a la ciudad, descubrían ellos y ellas un ascenso social que los eximía de su abandono rural, y el capitalismo, paradójicamente, les significaba algo así como su liberación. Alejandro Bunge, ingeniero, economista, publicista, funcionario de gobiernos, escribió, entre otras obras, La Nueva Argentina. En uno de sus capítulos echa luz sobre el tema que estamos tratando. La población ocupada se distribuía de la siguiente forma. En 1914, según el censo, y en 1940, según nuestras estimaciones. En industrias, en 1914, habían 1.246.006 ocupados. En 1940, esa cifra asciende a 2.770.000, es decir, un crecimiento del 122,3%. Mientras que en agricultura y ganadería, el crecimiento es del 19,3%, con 880.000 trabajadores en 1914 y 1.050.000 en 1940, en tanto que en el comercio se pasó de 349.000 a 750.000, un crecimiento del 114,9%. Finalmente, la población total ocupada creció en un 77,8% en el periodo citado. Estas cifras que cita el autor no harían más que profundizarse en el quinquenio subsiguiente. La Argentina industrial saludaba al mundo desde nuevas ciudades
que incorporaban a su fisonomía un cordón industrial que las rodeaba. El más llamativo de todos en nuestro país fue el que arrancaba en las adyacencias de la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y en un increchendo se acercaba al puerto de Buenos Aires. Estas dos Argentinas, la que se industrializaba y la de las vacas y las mieses, entrarían en un conflicto a la brevedad. Las esquirlas de las explosiones sociales y políticas emergentes de aquel conflicto todavía nos rozan. Uno de los aspectos salientes de estas mutaciones socioeconómicas ocurridas en la tierra de los argentinos fue que a partir de 1943 este proceso fue orientado gremial en primer término y políticamente después por aquel ignoto coronel anteriormente citado. La aparición de nuevos sindicatos, entre otros la Unión Obrera Metalúrgica, dan cuenta de las moleculares y profundas transformaciones que se operan en el seno de la sociedad argentina. Dice Julio Mafud en su obra Sociología del Peronismo, en el capítulo que trata sobre las clases sociales y el peronismo, lo siguiente. En tanto que en los años anteriores no eran nadie, ahora comenzaban a ser reconocidos. En la Secretaría de Trabajo se les atendía, se les hablaba, se les comprendía. El apoyo oficial llevó a los obreros a una agitación casi revolucionaria. Surgían huelgas permanentemente, para darse a conocer, para indicar que existían, que eran. La huelga adquirió el significado de ser. La clase patronal era repudiada con apoyo de las instituciones oficiales. La única vez que baja esa creciente es en la semana de octubre de 1945. Los obreros comienzan a comprender lo que les espera si no vuelven a levantar los brazos. ¿Quieren aguinaldo? Vayan a cobrárselo a Perón. ¿Quieren conquistas obreras? Vayan a pedirlas a Martín García, a Torrantes. De este modo, el proletariado de 1945 comprendía quién era quién. A partir de junio de 1943, y particularmente luego de la designación de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, elevada a ese rango por ese mismo gobierno, los acontecimientos se suceden con una velocidad vertiginosa. Esa aluvional marea de clases y esperanzas se vio interpretada por aquel ignoto coronel que habíamos citado anteriormente. De allí surgieron las más importantes medidas obtenidas por la clase trabajadora argentina en toda su historia hasta ese momento. El Estatuto del Peón, los convenios colectivos de trabajo, las mejoras de las condiciones de trabajo al interior de las fábricas, la creación de nuevos sindicatos, entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica, que incorporaban cientos y miles de nuevos dirigentes a la actividad gremial y política. En otros ámbitos de la actividad gubernamental, donde prestaba servicios el mencionado Alejandro Bunge, se tomaban medidas en cuanto al proteccionismo, al crédito bancario, al tipo de cambio, al comercio exterior, en fin, se intentaba un rumbo que permitiese profundizar el proceso hacia una economía autocentrada. En la universidad, nacionalistas flor de ceibo, más o menos clasistas, más o menos antisemitas, disputaban la cátedra con liberales cosmopolitas con pretensión de ciudadanos del mundo. Un mundo situado en unos peldaños más allá del Olimpo, que por el momento parecía no importarle a nadie. Mientras tanto, los tartufos de la toga, al decir de Alberdi, se indignaban con una pose aristocrática frente a los nuevos derechos obtenidos por la nueva clase trabajadora en esta nueva Argentina naciente. Ellos, los jueces, ese Estado dentro del Estado que es el Poder Judicial, pretendían permanecer inmunes a los cambios. Aún hoy pretenden lo mismo. Los mismos periódicos de ayer, La Nación y La Prensa, habían trasladado su odio antirigoyenista a ese fenómeno nuevo que subyugaba a los trabajadores y contrariaba la oligarquía. La política tenía otra teleología, otros fines, y la encabezaba el peronismo. A modo de síntesis decimos que, abandonadas a su suerte las masas argentinas por el radicalismo ahora regiminoso,
encontraban un nuevo abanderado para su causa, y las fuerzas vivas, o dicho de otra manera, según Perón, los vivos de las fuerzas, encontraban un nuevo enemigo aborrecible. Ya no era Irigoyen, era Perón. La Bolsa de Comercio, la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Corte Suprema con sus camaristas y jueces centenados, los grandes diarios, la cátedra universitaria y los partidos políticos lacayos de este poder económico y cultural subyacente conjugarían sus fuerzas para que el contradictorio gobierno encabezado por el general Edelmiro Farrell se deshiciese de este detestable oficial que demagógicamente atraía la voluntad de los de abajo. Martín García sería el trampolín que trasladaría a este coronel derrotado a los balcones de la Casa Rosada para recibir la ovación de los trabajadores reunidos en la Plaza de Mayo un 17 de octubre de 1945 y transformarlo en un general victorioso, líder del pueblo y finalmente presidente de la nación. En aquella histórica jornada, los morochos reunidos en la Plaza de la Historia y las Leyendas cantaban «Alpargatas sí, libros no», y en realidad estaban repudiando a los libros que los condenaban a vivir de alpargatas. Parecía que hacía un siglo que la vida de los argentinos atravesaba una década infame. La que venía les permitiría a los trabajadores argentinos llegar a obtener el 50% de la renta nacional. El odio de la oligarquía, supérstite a la aparición de este fenómeno, no tenía límites. La esperanza de los argentinos pobres, tampoco. Hacia 1970, Carlos María Gutiérrez le hacía una entrevista al ya anciano general en su exilio madrileño y éste le decía: ¿usted es partidario o no de una política inmediata de nacionalizaciones, por ejemplo? Sí, si yo lo hice y sigo siendo cada día más partidario. ¿Por qué? Porque yo sé los resultados que me dio. A un país sumido en la miseria, yo lo levanté en 2 años. ¿Cómo lo levanté? Nacionalizando. Más adelante, y al mismo periodista, Perón le dice: por eso le digo, de esto surge bien el programa. El programa simplemente es liberar el país como lo hice yo en 1946. Liberado el país, trincar todas las fuentes de evasión del dinero y después ponerse a trabajar. Y verá usted como el país en 2 o 3 años está en las nubes. Si es un país riquísimo. Quizás lo más importante lo entrega el conductor en la siguiente respuesta al mismo periodista: yo quise hacer lo mismo que haría Europa en el Tratado de Roma 10 años después, en 1958. Crear una comunidad económica con fines y orientación dirigidos hacia una confederación de naciones, es decir, formar los Estados Unidos de Latinoamérica. Cerramos este audiovisual en el punto en que lo habíamos iniciado. La estrategia fundamental de la América de color es la federación o confederación de países de nuestra América, al decir de Martí. Creemos que no es solo nuestra opinión. Un fatídico 1 de julio, los argentinos escucharon la amarga noticia: había muerto el general. Buenos Aires y el país se poblaron de lágrimas. El cielo, como comprendiendo aquel dolor, lloró. Quizás nadie como Etchebarne puede resumir en algunos versos aquel dolor. Nadie lo lloró enseguida, nadie lo lloró después. Nadie sabe si una vez estuvo vivo en la vida, pero nació de su herida un yuyo entre el empedrado, tuvo en la pampa el pasado y en la ciudad el olvido. Juan de nombre y de apellido nadie, según me han contado. Muerte no te pertenece, muerte lo vengo a buscar. Los pueblos son como un río, con aguas de eternidad.
Puedes guardar las cenizas, yo tengo tu corazón, porque vivió de tal suerte que sigue vivo en la muerte. Muerte y guarda en silencio, vida su voz me la llevó, porque la lumbre del pueblo sigue brillando en el tiempo.